vamos a mirar estas conversiones. En el sistema americano, les decía entonces que tenemos, las medidas son pulgadas, escriben como inch, pies, pulgadas, pies, millas, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Libras, unidades de volumen, tenemos entonces los galones, los cuartos, bueno, las millas ya las tengo por acá. Entonces, una pulgada corresponde a 2,54 centímetros. Un pie corresponde a 12 pulgadas. Una milla corresponde a 5.280 pies. Esta es la medida en la escala americana. Esto, la persistencia aquí fue de Estados Unidos y de Inglaterra, que todavía mantienen ese sistema. Pero es un sistema que para ellos efectivamente es más un sistema comercial, un sistema de vida regular, porque en realidad no se utiliza en ciencia. O sea, los artículos científicos no publican con estas unidades, pero conviene aprender a hacer la conversión. Entonces, una libra que corresponde a 453,6 gramos. Fíjense que no es la libra nuestra. Uno va a comprar un kilo de frijoles, ¿sí?, que son 1000 gramos, o una libra que son 500 gramos. Pero esta libra es una libra criolla, es una libra tropical que nos encontramos nosotros. La libra, como medida regular, pues en realidad corresponde a 453,6 gramos. Esto se vuelve una tortura, sobre todo para las mujeres, cuando tienen una balanza que viene en libras. Entonces, por supuesto, eso le da 100 libras y dice, wow, pues son 50 kilos. Pues no son 50 kilos, ¿sí? Serían 45,3. Y es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a libras, es a estas libras que tienen esta condición. Los galones, un galón tiene 4 cuartos, y un cuarto tiene 0,9464 litros. Y esas son las unidades básicas que tenemos ahora. Es importante poder pasar de unas a otras sin mucha dificultad. Por ejemplo, hoy vamos a utilizar las escalas que conocemos. ¿Cómo hacemos para expresar 642 pg? ¿Qué es esto? Picogramos, para expresarlo en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos serán esos 642 picogramos? Entonces, tendríamos que decir que tenemos 642 picogramos y que 10 a la 12 picogramos son 1 gramo. Ok, muy bien. Son 1 gramo, ¿sí? Y ahí tengo el cálculo. Muy bien. ¿Cuándo lo utilizo a la menos 12 y cuándo a la 12? Depende de lo que esté diciendo, ¿sí? En este caso, fíjense que estoy comparando 1 gramo. 1 gramo tiene 10 a la 12 picogramos, o podría decir, y el cálculo me daría exactamente igual, digo que tengo 642 picogramos y tengo acá que 1 picogramo es igual a 10 a la menos 12 gramos. Entonces, el exponente lo voy a manejar positivo o negativo dependiendo de dónde estoy poniendo el número 1, dónde pongo la unidad. ¿Qué estoy comparando con qué? 1 picogramo es una proporción muy pequeña de 1 gramo, mientras que 1 gramo tiene una cantidad muy grande de picogramos. Es importante saber si ese valor se va a manejar positivo o negativo en los cálculos. Cuando lo hago de esta manera y cuando lo hago de esta manera, el resultado es igual. Ambas son correctas. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entonces, lo que sí tengo que verificar, este picogramo está abajo para poderlo simplificar, pero es verdad que 1 picogramo corresponde a 10 a la menos 12 gramos, o que 1 gramo tiene 10 a la 12 picogramos. Ambos factores son correctos,
y el valor en cualquier caso les va a dar igual, ¿sí? Bueno, tenemos otro ejemplo acá, 2896 micrómetros, ¿sí? Y nos dice que lo expresemos en centímetros. Ok, yo puedo hacer el recorrido con la escala que conozco sin mucha dificultad y podría decir, bueno, yo sé entonces que, de nuevo, el exponente positivo o negativo tendría entonces que, recuerden que aquí iría 10 en su calculadora, si bien nosotros lo ponemos en los cálculos así, en realidad esto es 1 y en la calculadora no le deben poner 1 por 10 elevado a la, se le puede poner 1 exponente 12, 1 exponente menos 12. Cuando ponen el exponente en la calculadora, ahí ella misma les está agregando la potencia de 10, ¿sí? Entonces solamente ponen 1 el exponente, en este caso sería 1 exponente 6, 1 por 10 a la 6 micrómetros son 1 metro, o lo podría hacer al revés, un micrómetro que es 1 por 10 a la menos 6 metros. En cualquiera de los dos casos voy a tener el mismo resultado. Matemáticamente entonces sería correcto. Esto cuando estoy haciendo unidades, en este caso son lineales. ¿Qué ocurre cuando tengo cálculos de unidades al cuadrado? Entonces, por ejemplo, si tengo que expresar 1. Ok, espérate que aquí vamos es para centímetros, ¿cierto? Aquí me quedo cortando un pedazo. Lo puedo llevar directamente a metros y ahora puedo decir que 1 metro tiene 10 a la 2, 1 por 10 a la 2 centímetros, o simplemente puedo hacer la diferencia entre estos y podría decir entonces que 1 por 10 a la 2, por 10 a la 4 micrómetros es igual a 1 centímetro. Yo puedo moverme en la escala, porque recuerden que tengo entonces aquí sería 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6. Cuando estoy hablando de micrómetros, esta es la unidad para los micrómetros. Y para los centímetros es a la menos 2. Así que aquí lo que tengo en realidad son 4 órdenes de magnitud de diferencia. Podría hacerlo llevándolo a metros y después a centímetros, o puedo hacerlo directamente y decir que la diferencia entre los micrómetros y los centímetros son 10 a la 4, ¿sí? Y en ese caso los llevaría directamente a centímetros. En cualquiera de los dos casos también la respuesta sería igual porque el procedimiento es correcto, ¿sí? Se puede hacer de una manera o de la otra. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Todos van bien, nadie se ha perdido hasta acá. Muy bien. Cuando se hacen unidades, entonces al cuadrado, aquí tenemos, por ejemplo, 1.55 metros cuadrados. Para expresarlo de milímetros cuadrados, ahora hay que tener precaución con esto. ¿Cuál es la precaución que se debe tener? Aquí. Ok. Entonces ahora puedo usar el mismo valor sin ninguna dificultad. Aquí puedo decir, estos son metros a milímetros. Metros a milímetros. Entonces puedo decir que un metro cuadrado tiene, acuérdense que un metro tiene 1000 milímetros, es decir, 1 por 10 a la 3 milímetros. Y ahora hago el cálculo considerando que este valor está al cuadrado. Esta es lo que es en realidad. O sea, un metro tiene 1000 milímetros y un metro cuadrado tiene 1000 milímetros al cuadrado. Y ya tengo el valor. Es importante que no lo vayan a dejar sin considerar el exponente, que pongan simplemente que tiene los milímetros cuadrados ahí, porque ahí se comete un error matemático. ¿Sí? Ok, entonces, ya teniendo claro todo esto, hay un asunto que manejamos con mucha frecuencia en el que se trabaja. Dime. ¿Qué pasa si no, en vez de hacer el procedimiento largo, corre el procedimiento corto? Tres comitas y ya. En este, por ejemplo. Solo Por el comportamiento que tiene no te da. En este no. Te daría en este, por ejemplo.
En los que son lineales sí, pero cuando estás al cuadrado no te da, se corren las posiciones y ya. Muy bien, vamos a ver cómo aplicar entonces esto, lo que hemos visto hasta ahora, para hacer cálculos con factores de conversión. Los factores de conversión son bloques unitarios, también se llama cálculo unitario, factores de conversión o cálculos unitarios, en los que lo que hacemos es establecer esa relación y se llama cálculo unitario porque con mucha frecuencia se utiliza la unidad. En el caso de los factores de conversión no son fraccionarios, son equivalencias y los vamos a trabajar. Entonces tenemos, por ejemplo, un factor de conversión que yo voy a establecer acá es que 1 metro tiene 100 centímetros. ¿Sí? Fíjense que aquí lo que estoy estableciendo es una equivalencia. Entonces, lo que estoy planteando acá es una equivalencia porque digo que 1 metro tiene 100 centímetros, pero no es una fracción. También podría ponerlo al revés. Podría decir que 100 centímetros son 1 metro, y esto también es verdad. Cuando estoy trabajando con este tipo de cálculo, lo que hago es ver la relación que hay entre el numerador y el denominador. Y de esta manera voy avanzando en la resolución de los problemas. Vamos a ver, ¿qué tienen acá? Lo tienen ahí en la guía, entonces dice, vamos a utilizar el porcentaje como factor de conversión. Dice, el agua de mar contiene 3.5% en masa, 3.5% en masa de cloruro de sodio. Se desea obtener 75 gramos de NaCl por evaporación de agua de mar que tiene 3.5% en masa de NaCl. La pregunta sería, ¿cuántos litros de agua de mar entonces se tendrán que evaporar? Litros de agua de mar. Yo puedo hacer este cálculo, bien sea a partir de reglas de 3, entonces es una regla de 3, otra regla de 3. Eso es válido, no pasa nada, pero puedo utilizar estos valores y escribirlos como factores de conversión. Tendría aquí este 3,5% en masa, tendría que esto significa que tengo 3,5 gramos de NaCl por cada 100 gramos del agua salada, o sea, del agua de mar, que sería el todo. ¿Ok? A eso correspondería esto. Y necesitaría un factor adicional que me permita relacionar la masa, porque fíjense que aquí este porcentaje, como es en masa, me está dando es gramos de agua y me están pidiendo litros de agua. Para poder pasar de unidades de masa a unidades de volumen, tenemos un recurso que es trabajar con la densidad. La densidad entonces relaciona la masa con el volumen de una sustancia particular y ahí determina entonces cómo se puede calcular esto. De una manera, o sea, de otra manera, esto quiere decir que la masa y el volumen se pueden interconvertir a partir de la densidad. Si yo conozco la densidad de una sustancia determinada, entonces puedo, a partir de la masa, calcular su volumen o a partir del volumen calcular la masa. La densidad se simboliza con la letra roja. Entonces es común que se tenga, como depende de la temperatura, es común que se tenga la densidad de esta manera. Para poder pasar de unidades de masa a unidades de volumen, necesito saber la densidad. El ejercicio dice que la densidad del agua es 1.03. ¿Sí? Ok. Este es un dato que nos dice, suponga que la densidad es 1.03, la densidad, como está relacionando la masa con el volumen, las unidades son gramos por mililitro. Entonces serían 1.03 gramos por mililitro. Expresado como factor de conversión, entonces tendríamos que 1.03 gramos de solución, ahora ya no es de NaCl, fíjense que la densidad de la solución corresponde a 1 mililitro de la solución.
Ahora ya tengo dos factores de conversión. Tengo mililitros y como me están pidiendo el valor en litros, voy a necesitar una asociación, establecer un factor de conversión a partir del sistema métrico que se utiliza mucho y diría entonces que un litro de solución tiene 1000 mililitros. Ahora ya tengo los factores que necesito. ¿Sí? Ok, entonces puedo empezar desde la cantidad que me están pidiendo. Fíjense que aquí tengo un dato que no puedo expresar en factor de conversión porque es un dato que está solo, es una variable independiente acá y lo que me están pidiendo es los litros. El recorrido propuesto aquí entonces sería saber, tengo aquí los gramos del NaCl, los vamos a llevar a porcentaje, ¿sí? De NaCl, los vamos a llevar a gramos de la solución. Vamos a relacionar para llevarlos a gramos de la solución y ahora los gramos de solución los vamos a llevar a mililitros de la solución y posteriormente los mililitros los vamos a expresar como litros de la solución. Este sería el recorrido que podríamos hacer. Pueden hacerlo de otras maneras, pero este es un recorrido que es válido. ¿Cómo pasamos de gramos del soluto a gramos de la solución? Un factor que nos relacione el NaCl con la solución. El porcentaje que tenemos acá, ¿cierto? Entonces el porcentaje en masa nos va a permitir pasar a gramos de la solución. Una vez que lo tengamos en gramos de la solución, para pasarlo a mililitros, necesitamos la densidad de la solución, que es un dato que también nos dieron, y para pasarlos de mililitros a litros necesitamos el factor del sistema métrico. Ahora sí. Entonces, para resolver esto, yo podría decir que necesito 75 gramos de NaCl y sé que la solución de donde los voy a sacar tiene 3,5 gramos de NaCl en 100 gramos de el agua de mar en este caso, ¿cierto? Que sería la solución. El agua de mar nos habían dicho que la proporción que tiene, fíjense que este factor es este mismo, yo lo puedo escribir en cualquier dirección. ¿Por qué escribo los gramos de NaCl abajo? Bueno, porque abajo tendrá que ir el factor con el que simplifique este valor. Y ya lo relaciono entonces con los 100 gramos de agua de mar. Ahora, de los gramos de solución, estaría acá, voy para los mililitros de solución, voy a utilizar la densidad. La densidad que la tenemos acá dice que 1.03 gramos de la solución corresponde a un mililitro. ¿Dónde van los gramos? ¿Arriba o abajo de este factor? Abajo, para poderlo simplificar. Entonces tengo que 1.03 gramos de la solución corresponde a un mililitro de la solución, que es el agua de mar. Voy en este punto, fíjense que ahora ya gramos de agua de mar con gramos de agua de mar, y ahora simplemente por sistema métrico decimal tengo que 1000 mililitros corresponde a un litro de la solución que da agua de mar. Para verificar que el cálculo esté correcto, entonces voy a mirar que todos los factores están correctos a su vez. Son equivalencias, no fraccionarios. Tengo 3.5 gramos de NaCl en 100 gramos de agua. ¿Sí? Ese es el valor que dieron acá. Un mililitro de solución corresponde a 1.03 gramos de la solución. ¿Sí? Ese fue el valor que me dieron en la densidad. Y un litro sí tiene 1000 mililitros. ¿Sí? Así que ya tengo, todos mis factores son correctos. Simplifico las unidades. No me queda unidad distinta a litro de solución. ¿Cuánto nos da este resultado? 0,8 sigue. ¿Qué otro número hay ahí? 0, 44, 38, 28. Muy bien. Esos eran litros, estos fueron los litros que me dieron. Entonces ahora tenemos otra situación y es que, ¿cómo lo expreso? Pasa mucho que en los exámenes los estudiantes nos dicen, pero es que yo le pongo todos los valores para que me quede más precisito, para que quede mejor el resultado. Así me salió en la calculadora. ¿Cómo hacerlo de una manera correcta?
¿Qué es lo correcto ahí? ¿Cómo se debe expresar? Como esto es una ciencia exacta, entonces todos lo expresaremos de la misma manera y así no tendremos dificultad. Para eso tendremos que empezar a definir qué son cifras significativas. ¿Sí? Para poder saber cómo quedaría este resultado, entonces necesitamos conocer qué son cifras significativas. Entonces, podemos decir que son cifras significativas, todas aquellas que tienen un sentido real en el cálculo. Hay algunas que resultan del proceso matemático, que aquí no aplica. Entonces, ahí tienen toda la norma en su guía donde está bien establecido. Los ceros que se encuentran al final son cifras significativas, definitivamente. En ciencias no se utiliza el punto que indica 1000, algunos textos lo tienen, pero en general no se utiliza el punto que indica 1000. Cuando yo estoy presentando este valor de esta manera, estoy diciendo que es 1,000, es decir, que tiene 4 cifras significativas, porque los ceros a la derecha son cifras significativas. Si tengo, por ejemplo, 2,03, tengo 3 cifras significativas. El 0 entre los dos dígitos distintos de 0 es una cifra significativa. Los únicos ceros que no son significativos es cuando están a la izquierda. Es decir, si yo tengo aquí un valor 0,025, tengo 2 cifras significativas. El número de cifras significativas con las que se reporta un resultado en el que tengo unos valores numéricos acá, entonces tiene 2 condiciones particulares. La primera es que cuando el resultado es el producto de una multiplicación o división, cuando es por multiplicación o división, el resultado se expresa con el mismo número de cifras significativas que tenga el dato con menor número de cifras significativas en el cálculo. Eso es lo que dice. Si el resultado es el producto de una división o de una multiplicación, utiliza el criterio del menor número de cifras significativas. ¿Sí? ¿Cuáles datos aquí son susceptibles de cifras significativas? Bueno, este 75, por ejemplo, no es lo mismo si yo escribo 75 gramos, así escribo 75 gramos. En ningún caso esto es 75.000. Aquí lo que estoy diciendo es que es 75,000, porque se midió en un instrumento que tenía esos 3 decimales. Fundamentalmente la diferencia entre estos dos valores es que, por ejemplo, si yo reporto que tengo 75, lo tomé en un instrumento en el que medía, en los que la medida pasa de 75 a 76. ¿Sí? Listo. Si lo expreso de esta manera, entonces la medida pasará de 75,0 a 75,1. Ya tengo una diferencia de 10 ahí, ¿cierto? La medida entre 75 a 76 dará el mismo valor 75 cuando esté en 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dará el mismo 75. Solamente con un valor más ahí, entonces ya pasará a 76. Mientras acá pasará de 75, 0, 75, 1, 75, 2. ¿Sí? Si lo tengo como 75, entonces ahora la resolución de esta medida, la mínima escala de medida, estaría relacionada con 75,01, 75,02. Cuando se trata de multiplicación y división se va a considerar esos datos. Cuando es por suma o resta, se reporta con el mismo número de decimales que tenga el valor con menos decimales en el cálculo. Entonces, si por ejemplo yo voy a restar o a sumar estos valores, el resultado en este caso tengo un número, un valor con 1, 2, 3 y 4 cifras significativas. ¿Está claro que tengo 4 cifras ahí? ¿Sí? Ok. Uno con 3 y uno con 4. Si el cálculo que voy a hacer con esos valores es de multiplicación o división, el resultado tendría que tener 3 cifras significativas. Pero si el resultado que va a dar ahí
resulta una operación de suma o de resta, entonces el resultado tendría que reportarse con 2 decimales. Y fíjense que tiene todo el sentido. El que tiene el menor número de decimales define el número de decimales confiable en la respuesta. Porque cuando yo le pongo más decimales, lo que estoy asumiendo es que aquí hay un 0. Lo estoy inventando. Y aquí tengo 3, aquí tengo 3. Ok, si tuviese más valores acá, por ejemplo, 56, qué sé yo, entonces estaría asumiendo que el resto de lugares que no tienen un valor, porque la escala de medida no les da un valor, es 0. Por eso esas cifras ya no son significativas. Son producto de la operación matemática de la calculadora, pero no son significativas. Las cifras significativas provienen de los instrumentos de medida en que se hagan las mediciones. Por ejemplo, si yo tengo una balanza cuya precisión llega hasta este punto, pues yo reporto 75, porque es que tiene 2 decimales, ¿cierto? Tiene la electrona nomás para 2 unidades, ¿cierto? En el caso de esta medición, entonces tengo una balanza que me mide con 2 decimales, y si tengo esta medición, por ejemplo, tendré una balanza que tiene 3 decimales. Eso es lo que hace que yo lo escriba de una manera u otra. Y estos valores son los que tienen cifras significativas. En este caso son 5 cifras significativas dadas por el instrumento de medida, en este caso serían 2. Como el valor que me están dando acá no tiene ceros, esto quiere decir que tengo aquí 2 cifras significativas. Este es un dato porcentual y a los datos no se les consideran las cifras significativas porque tanto estos datos como las convenciones tienen un número ilimitado de cifras significativas porque los consideramos valores exactos. O sea, no hay que discutir con ellos. La densidad es otro valor. Fíjense que acá tendría una sola cifra significativa, pero estos datos no hacen parte de lo que yo voy a analizar para determinar el número de cifras significativas que me está dando la confianza en la medida. Es este valor que me están dando acá el que es el que va a estar limitando la respuesta. Y mucho menos cuando hablo de convenciones, o sea, cuando digo que un litro de agua tiene 1000 mililitros, obvio aquí tengo una sola cifra significativa, pero en ningún caso quiere decir que la respuesta tenga que tener una cifra significativa. En este caso la respuesta tiene que tener 2 cifras significativas porque el único valor que tenía incertidumbre en la medida y que son cifras significativas tienen sentido es ese que me dieron ahí. Así que este valor lo voy a expresar con 2 cifras significativas. Me va a quedar como 2 y todas las otras se van a perder, pero cuando el valor que yo voy, el número que yo voy a descartar ya dentro de ese resultado es 5 incluido 6, 7, 8 o 9, para poderlo descartar subo una unidad en este punto. Así que esto me quedaría como 2 puntos únicos. 2 cifras significativas. 2 cifras significativas porque este tiene 2 cifras significativas.